tardes, amigos y amigas de la hora de Hurlingham. Qué linda tarde. Yo me sentía así un poco en esta reposera, como si ya estuviésemos de vacaciones. Falta la playa atrás, ¿no? Que te pegue el agua. Estaría bueno, ¿no? Tener un escenario así, que estuviéramos los dos en la playa con una cámara acá, delante y hablando de filosofía. Buenas tardes, Lucas, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Marce? ¿Cómo está la gente de Laura de Burlingame? Estaba pensando que de última, viste que podés poner un fondo de pantalla, Claro, ponerme una playa, un croma. un cromita ahí y ponemos la playa, total, así vamos palpitando el verano. Igual yo no me voy a ninguna playa, me parece, pero Sí, andamos medio parecidos ahí, porque está medio, aparte el clima está diferente, no hace tanto calor, le cuesta un montón levantar la temperatura, ¿viste? por mí mejor. A mí me Sí, gusta diciembre así, con ese fresquito, como ayer me tuve frío a la noche ahí, salí a regar y me morí de frío, pero me gusta totalmente, ese clima. totalmente. Decime, en esta ruta atlántica imaginaria que nos gustaría, o una ruta, qué sé yo, a Córdoba, ¿qué, ¿por dónde vamos a pasar? Esta ruta de hoy de la filosofía en construcción, ¿para qué lugares nos va a rumbear? Y la ruta nos va a rumbear por un lugar difícil, un lugar sinuoso, un lugar lleno de problemas, de paradojas, de aporías, Oh, de caminos sin salida. Así te la presento, una ruta que te diría que no termina nunca. Así que hay que ver si el auto está dispuesto a atravesar la ruta o si la ruta nos atraviesa a nosotros. está Y bueno lo, eso porque hay que ver cuánta nafta tenemos, ¿no? ¿Cuánta nafta tenemos para soportar esa ruta? Como dijiste vos, si el auto va a soportar esa ruta donde vos dijiste que puede ser que nos encontremos con el fin del camino. Aclaranos un poco más, Lucas, por favor. Sí, perdón, me pongo oscuro, me pongo denso ahí, ¿no? Para molestar, para que la gente se Perfecto. confunda y diga, oh, este loco otra vez hablando, mejor pongo algo más sencillo, ¿no? Pero Claro. bueno, hoy el camino nos lleva al terreno de la deconstrucción, ¿no? Básicamente. Ah, Jugaba bueno. un poquito con esta cuestión de la ruta, ¿no? Porque ya podríamos decir que es una buena metáfora. ¿De qué? Bueno, de la deconstrucción. Porque, digamos, para nuestro sentido común, uno, bueno, parte de un lugar, atraviesa una ruta y tiene un punto de llegada. Pero en la deconstrucción, las cosas son diferentes. Hay muchos puntos de partida, no hay ningún punto cierto de llegada, hay muchos caminos que se bifurcan hacia otros caminos, ¿no? Y esta cuestión de la salida y sobre todo de la llegada y se pone un poco en cuestión. Yo traigo acá la temática de la deconstrucción, así para no asustar tanto a la gente, eh, o para simplificar un poco, allanar un poco este camino un poco confuso. Porque bueno, fue justo el tema también de la nota del mes de Laura Burlingame, ¿no? Donde se trata de eso, de que la pregunta por qué es la deconstrucción. Y Y dice que además, la deconstrucción, sí, y además porque está bueno esto que vos dijiste, es decir, lo remarco, este mes en la hora de Hurlingham Central de Papel, que mañana lo vamos a ir a buscar y ya empezamos a distribuir, el tema que él puso es la deconstrucción. ¿Qué es la deconstrucción? Yo lo leí así el título y le digo, la verdad, ¿qué es la deconstrucción? Tampoco les dé tanto miedo. Es decir, acá la cuestión es relajarse y decir a ver qué viene, ¿no? Como cuando vos vas a manejar por un camino que no conoces. Es decir, es, lo haces igual, porque no conoces qué es lo que viene hacia adelante. Nada más que eso quería decir. es como un dejarse llevar, Claro, ¿no? Como dejarse llevar por el paisaje, ¿no? Por claro, la belleza, claro, por los caminos, ¿no? Por claro, la sorpresa, lo que acontece ahí, ¿no? claro. Por la En ese popa, por viaje. las ramas, por las raíces, por todos lados.
dejarse asombrar, ¿no? Me gusta el juego de las metáforas. Pero bueno, el tema, claro, del mes de la nota, del diario de la obra de Hurlingham, bueno, diario, de la publicación de la obra de Hurlingham, fue que es Exacto. la de construcción. Y también lo elegí, primero porque es un tema que le tengo ganas hace mucho, ¿no? Y este mes me dije, ¿por qué no escribir sobre la deconstrucción? Y porque sabemos que es una palabra que está muy, digamos, de moda, ¿no? No en el mal sentido de la palabra, porque a veces la palabra moda parece como, ¿no? Peyorativo, pero no lo digo peyorativo, sino que es una palabra que circula, que inicialmente circuló quizás en los circuitos más académicos, universitarios, ¿no? Poner la cuestión más de elite, pero que hoy por hoy circula en el lenguaje cotidiano y todo el tiempo se habla de la deconstrucción a nivel cotidiano, a nivel público, a nivel político y hasta en disciplinas que quizás uno ni jamás hubiera imaginado que iba a aparecer la palabra. Por ejemplo, no sé, ves una receta de cocina y te hablan de la deconstrucción de la tarta de jamón y queso, ¿no? Y, y es real, digo, por ahí ves un video de cocina y dice deconstruyendo la tarta y vos decís deconstrucción, la tarta, ¿no? ¿Cómo se combina todo eso? Y en realidad tiene que ver con la llegada de la palabra, que tiene un significado fuerte y que tiene su origen en la filosofía. Por más de que obviamente muchas veces se utiliza como ya, digamos, corrido de ese significado supuestamente original, la verdad que es una palabra que ha pegado muy fuerte y que ha pegado mucho en el sentido común de una parte de la sociedad. Entonces, está bueno traer esa palabra que está ahí, ¿no? Y buscar qué significa y meternos como en la problemática, porque obviamente es una palabra que muchas veces se usa demasiado, pero no siempre está claro qué significa. Y yo le decía que la deconstrucción es una palabra que tiene su origen en la filosofía y sobre todo, bueno, en un filósofo en particular, que es el que ilustra la imagen de la nota, que es Jacques Derrida, ¿no? Que es Ujú. un filósofo de origen argelino, nació en la Argelia francesa, o sea, la Argelia ocupada por Francia en esa época, ¿no? En 1930, si no me equivoco la fecha, me puedo equivocar igual. No murió hace mucho tiempo, falleció en el 2004, así que hay como mucho registro, no solo de su obra, sino incluso bueno, de entrevistas, de películas, ¿no? Como que es una presencia muy, muy fuerte, de intervenciones públicas también, ¿no? Y él es el que de alguna manera patenta, ¿no? La deconstrucción, que era una palabra que ya existía, pero que le da todo un significado filosófico y lo transforma como en el centro de su filosofía, ¿no? Y Se te puede diría que decir hasta que él tuvo necesidad de hacer que aparezca la deconstrucción. sí, quizás, no sé si él, o sea, por él le quitaría esto de la primera persona, Está bien. pero él encontró, O su generación, o el pensamiento al que él correspondía, también se podría decir en general muchas cosas. tiene que ver con sí, tiene que ver hasta con un espíritu de la época, de la segunda mitad del siglo XX, eh, que se lo ha llamado, bueno, la posmodernidad o el postestructuralismo, que tiene que ver con esto de construir, ¿no? De analizar críticamente como las tradiciones filosóficas, culturales, políticas que han atravesado toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces él utiliza la palabra de construcción, que hasta ese momento no se utilizaba, y justamente lo transforma como en un eje de su filosofía. O sea, hay ahí todo un ejercicio de invención, de creatividad, porque él está, digamos, generando algo nuevo, ¿no? Y básicamente, digo, es una palabra que para entenderla, justamente hay que entender de dónde surge y por qué surge. Claro. Ya que obviamente por ahí ahora se habla mucho, ¿no? Por ejemplo, de la deconstrucción del género, ¿no? Originalmente, la palabra deconstrucción no se refería específicamente a eso, pero una vez que empezó a circular y empezó a funcionar y empezó a motivar el pensamiento, bueno, otros autores, incluso él, bueno, lo llevó también a esa problemática. Pero en sí la deconstrucción es una palabra que nace en el análisis del lenguaje, ¿no? Es decir, em, Derrida plantea la deconstrucción
como un proyecto, como un método, como una estrategia de lectura de los textos. Eso lo plantean en 1967, te pongo fecha, donde aparecen un par de obras. 1967 dijiste. Sí, el mismo año que Racing gana el Intercontinental, mirá, que Mirá, es un año importante. porque Y que lo, el señor es hincha de Racing, para que quede claro, clarísimo. lo, lo tenía que decir, lo Está tenía muy que decir, bien. Y ¿verdad? si yo hablo de Vélez, vos tenés que hablar de Racing, está todo bien. Y además es el máximo logro del club y cuando hay que meterlo Obvio. ahí para que Más bien aparezca. hay que vender todos Hay los que, clubes. Entonces estamos año 67 y el señor dice tal cosa. claro, y habla de la deconstrucción y te decía que lo planteaba como un análisis de texto, ¿no? Un análisis del lenguaje, ¿no? ¿Y por qué un análisis del lenguaje? Digamos, la palabra deconstrucción, como el significado de la palabra, tiene que ver con el desarmar algo, ¿no? El desmontar, ¿no? Sí, El sacar, digamos, las capas o los velos que encubren algo, ¿no? Uno empieza a construir es justamente lo contrario a construir. Si uno exacto. construye, digamos, pone un fundamento, una base y empieza a agregar cosas, ¿no? Y empieza a crear una estructura, lo que hace la deconstrucción es el sentido inverso, ¿no? Empieza a desarmar esa estructura para ver justamente qué hay, ¿no? Qué hay por debajo de la estructura. En un texto sería desarmar el texto, no quedarse con el significado, digamos, literal, ¿no? O el significado obvio o lo que parece a simple vista, sino para ver lo que por ahí el texto sugiere, pero no aparece directamente, ¿no? O lo que aparece invisibilizado en el texto, pero está ahí en el texto, o está dando vueltas, o está circulando, y que quizás a simple vista o a sentido común no Claro, surge, claro. pero que está ahí en el texto. Entonces, la deconstrucción se inicia o tiene esta base que es la lectura, la interpretación de los textos para encontrar aquellas ideas o aquellos discursos que de alguna manera están invisibilizados Ahora, dentro del texto. cuando vos deconstruís un texto, estaba pensando en el texto, en la comunicación, lo que hablábamos antes, lo mismo. Es decir, eso puede salir para cualquier lado. Digamos, las conclusiones también. Digamos que es muy abierto y muy libre, porque vos empezás a desarmar, pero no estás desarmando una pared donde lo que ves son ladrillos y lo que ves son cemento, no hay mucho para decir, sacás, lo pones de un lado, pones del otro, después buscás a ver qué pasa. Pero con las palabras es más complejo, es más complejo. Es más complejo, por un lado, y por el otro lado, algo que vos dijiste, digamos, en primer lugar, lo que, a ver, genera el análisis del texto o la interpretación de un texto es justamente hacer aparecer otras interpretaciones que están ahí, pero no se ven. Entonces, claro, no es algo, creo que dijiste una palabra por ahí, pero no es algo cerrado, siempre al contrario, algo que abre a la lectura y que Claro, abre a la comunicación. Lo que pasa es que para entender la deconstrucción también es como entender todo el contexto que la rodea y, y cómo a partir del análisis del lenguaje, básicamente lo que hace Derrida es analizar, eh, a ver, la cuestión ontológica, la cuestión metafísica, ¿no? O sea, ir a las bases de la comprensión, de la comunicación, del pensamiento humano. Y vos me hablaste algo de la comunicación. Y justamente eh, cuando Derrida utiliza la deconstrucción, lo hace aplicándola al mismo tiempo en analizar críticamente lo que es la historia de la tradición filosófica, la tradición del pensamiento, justamente en base a esto de la comunicación. Eh, en la gramatología, lo que plantea Derrida es un enfrentamiento con lo que se llama el logocentrismo, ¿no? De la tradición filosófica. ¿qué cosa? ¿Y qué es No escuché bien la palabra. el logocentrismo? Logocentrismo. Claro, logos de razón, ¿no? De racionalidad, y centrismo de centro, obviamente, ¿no? La idea de que en el centro, o sea, en el fundamento
del conocimiento, de la realidad, de la comunicación misma, está la conciencia. Él analiza la historia de la filosofía, la historia del pensamiento, ¿no? Y lo que él ve, lo que él observa, ¿no? Como tradición, dentro de la cual está él y la cual está, digamos, toda la cultura actual, ¿no? Hay un privilegio, ¿no? De la palabra oral, ¿no? Por sobre la escritura. Y uno dirá, ¿y qué tiene que ver eso? Tiene muchísimo que ver, justamente. ¿Por qué? Pasó ahí una moto. Porque se supone, ¿no? Se supone que eh, ¿no? Cuando vos lees un texto y Sí, vos querés interpretar ese texto, vos querés conocer el significado del texto. Y suponés que el significado del texto está en el autor del texto. Es decir, yo escribo, ¿no? La nota, no sé, la nota del diario. Entonces, el que lee el texto dice, A ver, ¿qué me habrá querido decir? Y piensa en lo que yo pensé al momento de escribir el texto, ¿no? Y eso tiene que ver con una manera, una estructura de entender la comunicación, de entender la escritura y de entender el pensamiento. claro. Básicamente, la historia cultural, la historia tradicional, filosófica, puso un privilegio en la voz del autor, en la oralidad, por sobre la escritura. Y eso Derrida lo cuenta a través de un mito que justamente narra Platón, ¿no? Cuando no sé si en el Fedro creo que era, el diálogo platónico, ¿no? Cuando al rey de Tebas le regalan, ¿no? No me acuerdo quién era, pero le regala, ¿no? La escritura, ¿no? Le regalan la escritura como un reconocimiento justamente a su reinado y a su poder, ¿no? ¿Qué pasa? Le regalan la escritura para que los pensamientos y los hechos que se cuentan oralmente no se pierdan. O sea, ¿para qué uno Exacto. escribe? Bueno, para conservar, bueno, lo que uno piensa y lo que uno dice, Para que ¿no? otros tengan la posibilidad de leer o de saber qué dijo tal, en qué momento también. Exactamente, porque hay una primacía de la voz del autor, justamente, de la foné, de la voz del autor. Se supone que conocer un texto es conocer lo que dijo el autor, eh, o sea, quedarse en la interpretación del autor. Y el mito este, ¿no? Cuenta de cómo en realidad el rey, cuando le regalan eso, ¿no? Dice que la escritura en realidad es un fármaco, lo Hmm. que nosotros entendemos por un fármaco, ¿no? En griego tenía una doble acepción, porque el fármaco es, por un lado, el remedio, ¿no? Pero que en la dosis equivocada también puede ser veneno. Es decir, el fármaco puede ser tanto un remedio como un veneno. Y el rey le dice que si existe la escritura, ¿no? Para salvarnos del olvido, la gente va a dejar de pensar y va a dejar de recordar las cosas justamente porque va a estar escrita. Entonces la escritura va a ser un veneno, ¿no? Digamos, él toma este mito, ¿no? Porque lo que ve es que justamente la tradición filosófica, la tradición cultural, lo que hizo fue privilegiar en realidad la voz del hablante y la oralidad por sobre la escritura, ¿no? Se supone que está la idea en la conciencia del que escribe, el que escribe justamente la expresa oralmente y eso oralmente, bueno, una vez que se escribe, empieza a circular libremente. Pero hay todo un Entonces, privilegio, sí, entonces perdón, con el que tiene. video volvimos para atrás. No, 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 en realidad no tiene que ver con el video, no tiene que ver con el soporte, sino que tiene que ver con la importancia que tiene la voz del autor. Y es muy Sí, interesante lo que se plantea. Es lo mismo, digo, un video pues, es un fármaco también, es decir, puede ser veneno, puede ser un remedio también. totalmente. Eh, lo que tiene que ver es el rol del lugar del autor. ¿Por qué? Porque se supone que lo escrito tiene su fundamento, ¿no? Tiene su justificación en el autor que lo escribe, ¿no? El que tiene la oralidad, el que tiene la voz. Y eso tiene que ver con lo que Derrida llama la metafísica de la presencia, ¿no? Digamos, mientras más presente es la voz del autor,
Mientras más presente está el fundamento, eso nos acerca como a lo verdadero. ¿Qué pasa? Digamos, ¿dónde está la verdad? En la conciencia del hablante. Se deforma un poquito cuando está en la oralidad, pero más se deforma cuando está en la escritura. Entonces lo que él ve es que justamente hay como una especie de jerarquía que se establece, ¿no?, entre la razón, la voz y la escritura es lo menos importante en el fondo. Es decir, es como una especie de oralidad pero diferida. No tiene el mismo valor. Y justamente eso es lo que Derrida va a cuestionar, porque justamente quiere invertir ese esquema, entre otros tantos esquemas que quiere invertir, pero digamos, está haciendo un ejercicio de construcción, está resignificando justamente, ¿no?, desarmando nuestra visión del lenguaje, nuestra visión de la oralidad, nuestra visión de la escritura, ¿no?, para reinventarla, para modificarla, ¿no?, para invertirla. ¿Qué pasa? Para él, ¿no?, Eh, eso que la tradición ve como negativo en la escritura, que es el corrimiento del autor y el corrimiento del fundamento y de la voz que justifica lo escrito, en realidad es la marca de toda comunicación, que es ese vacío, ¿no?, esa interpretación que queda librada en el aire, ¿no? Lo que él llama la huella. La escritura es una huella, pero no es una huella que remite a un señor que te dice, sí, cuando yo escribí dije esto. No, es una huella que en realidad remite a otro escrito, que remite a otro escrito, que remite a al lenguaje ¿Se y que entiende? nunca termina de justificarse. Claro. Espero que sí, que se entienda. Es complicado, o sea, igual es complicado, porque lo que está haciendo justamente es invertir completamente nuestro sentido común en esta cuestión de deconstruirlo y de entender que nuestro sentido común ha operado de una manera, pero que en realidad esa operación no es natural, no es normal, ¿no?, sino que es una construcción que tuvo un origen histórico, que tuvo un momento y que se desarrolló de una manera. Lo que hace la deconstrucción justamente es, una vez que se empieza a desarmar, ¿no?, se empieza a desarmar la estructura, ¿no?, empieza a ver el lugar que tienen, ¿no?, esos conceptos, esas ideas, esos elementos, sus relaciones con la historia, con los otros elementos, ¿no?, y se empieza a explorar justamente su lugar, ¿no?, en esa estructura. Eh, por eso es muy complicado. De hecho, la propia escritura de Derrida, para el que tenga la oportunidad de leer o quiera leer, va a encontrar que desde la propia escritura de Derrida hay todo un ejercicio de deconstrucción del lenguaje. Normalmente los escritos de él no tienen como la estructura de un texto explicativo, ¿no?, tradicional, sino que todo el tiempo está jugando con el lenguaje. Quizás parte de una frase y todo el tiempo está repitiendo la frase y dándole vueltas y vueltas y vueltas, o hace diálogos sin personajes, o hace una especie de monólogo pero que no es un monólogo, ¿no? Todo el tiempo juega con el lenguaje porque justamente pone en práctica esta idea de la deconstrucción, que ya te decía, tiene que ver con una cuestión lingüística, pero que en el fondo tiene que ver con una cuestión ontológica. Básicamente, ¿no?, por la frase que yo había puesto ahí en la nota, ¿no?, es el planteo de Derrida de que en realidad, ¿no?, cuando uno analiza un texto y va desarmando ese texto y va descubriendo que remite a otros textos, se da cuenta que texto. Es decir, básicamente, ¿no?, todo tiene que ver con una construcción lingüística. Las palabras remiten otras palabras. Uno va a decir, bueno, pero a ver, si yo, no sé, entro a mi pieza, ¿no?, y con mi pie le pego a la pata de la cama y grito de dolor, me vas a decir, bueno, pero ahí está la realidad. Y Derrida, de alguna manera, ¿qué te va a decir? Bueno, pero esa realidad a la que vos estás mencionando es una palabra. Y ese pie que choca con esa pata son palabras, pie chocando con la pata, ¿no? Y ese grito de dolor que haces es también una expresión del lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Estamos de alguna manera completamente condicionados y posibilitados por el lenguaje. Y el lenguaje es una construcción en la que nosotros ingresamos, ¿no?, digamos, al Sí. nacer, incluso te diría antes de nacer, ¿no?, porque por ahí
ya cuando incluso, digo, imagínate que te planifican, ¿no? Sos el deseo de alguien. Ya Mm. estás como entrando a una, por ahí no pasa, pero digo, estás entrando en una comunidad lingüística, te ponen un nombre, ¿no? Te O, ponen un nombre, diría un amigo, cuidado. nos metemos en un terreno Y cuando también complejo. cuando haces terapia, ¿no? Yo he hecho terapia y un poco de eso hay. Un poco de eso hay. Vos pusiste el ejemplo de la persona que de repente entra a un lugar, estás descalzo y pateas una pata Como, de una silla. como lo más básico que se me ocurrió en el Como lo más momento. básico. Pero yo recuerdo en terapia, de charlar, es decir, comportamientos de uno como padre y un hijo. Entonces, el terapeuta decía que habitualmente cuando un chico se golpea, los padres gritan. ¿Qué pasó? ¿Qué esto, que lo otro? Y dice, en realidad, eso no hay que hacerlo. Dice, porque el niño se siente totalmente inseguro. Dice, porque ya él sufre un dolor. Dice, y además se agrega el grito del adulto. Dice que debería estar sereno y tranquilizado. Entonces, yo decía, bueno, esta situación, más allá de que no son las situaciones, sino que son las palabras, pero como vos dijiste, las palabras traen un montón de cosas, yo dije, pienso y he pensado siempre, claro que estamos dominados por un sentido común de las cosas que básicamente está tipiado, está escrito sobre palabras que te condicionan y que ya te llevan y que vos las tomás como naturales. Exactamente, por eso yo te daba este ejemplo como para poner un elemento básico que uno diría, bueno, pero la realidad está ahí, ¿no? Y sí y no. Es decir, porque la realidad es una palabra porque todo está mediado por el lenguaje. Entonces, la realidad plantea esto de que no hay nada fuera del texto, porque justamente el lenguaje marca el nombre de las cosas y ya a partir del nombre de las cosas ya es como una especie de estructura, que es la estructura que nos relaciona con la realidad. Pero incluso esta pregunta de qué hay más allá del límite, ¿no? ¿Qué hay más allá de la realidad? Es una pregunta que de alguna manera es una pregunta imposible, porque si vos te preguntas qué hay más allá del límite, eh, te lo haces desde un lado del límite y entonces ya estás dentro del límite. Es como una pregunta imposible, pero ¿qué pasa? La deconstrucción justamente tiene que ver con encontrar esas aporías fundamentales, porque está basado en, a ver, en una aporía de base, justamente, ¿no? Somos lenguaje, pero el lenguaje no es algo cerrado, sino el lenguaje bueno, son diferencias, ¿no? Son interpretaciones. Por lo tanto, nunca vas a encontrar la palabra que cierre el lenguaje. Todo lo contrario, ¿no? El lenguaje siempre está en una apertura y por tanto nuestro acceso a la realidad está no solo mediado por el lenguaje, sino que está construido por el lenguaje. Inclusive, Obviamente, sí, sí, no, que inclusive, obviamente es una tesis, pero no, que obviamente es una tesis que, a ver, muchos les lo salieron a matar, ¿va? Por decirlo así, porque obviamente decís, pero ¿cómo vas a negar la realidad o la neutralidad o la objetividad? ¿No? Es como estás pecando de irracionalista, ¿no? Estás sacando a la razón del lugar y ¿qué nos queda? Como esa especie de, ¿no? de crítica hacia el relativismo. Pero en realidad no es que él sea relativista, sino que por el contrario, lo que hace por lo menos es intentar llegar como al fondo, ¿no? Al fondo de la existencia, por decirlo así, ¿no? Al fondo de donde todo se convierte prácticamente como una especie de abismo, ¿no? claro. Sí, yo lo que pensaba ahí mientras vos, o en el momento que vos hablaste, yo dije, inclusive uno escucha distintos idiomas, y escuchás hablar a las personas en distintos idiomas y el comportamiento que tienen es como que cada idioma perfila una forma de ser muy por arriba, muy rápidamente, ¿no? Qué sé yo, un alemán, un ruso, un chino, un inglés, un americano, distintas formas de hablar, parecen como que a uno le llega una sensación de que tienen diferentes formas de ser
diferentes caracteres, ¿no? Sí, Simplemente eso. es como una sensación de extrañeza justamente ante hasta esa diferencia, que cuando aparece esa diferencia, digo, cuando vos te encontrás con otro idioma, ¿no? Con esa diferencia, Sí, ¿qué es lo primero que intentas hacer? Bueno, traducirlo a tu idioma, ¿no? Es como, bueno, anular esa diferencia, anular como esa otredad y esa extrañeza que te genera la no comprensión y, bueno, llevarlo a tu idioma. ¿Qué pasa? Hay muchas cosas que de hecho es un tema que los hermeneutas trabajan muy bien, o sea, y los traductores, hay muchas cosas que en el paso de un idioma al otro se pierden, claro. porque justamente, porque no hay manera de hacerlos encajar completamente. Digo, Hoy, todo buen traductor sabe que una traducción depende no solo, o sea, no es cambiar el significado de una palabra por otra, ¿no? Sino como reincorporar todo el contexto y transformar la palabra para que encaje, pero que te digo, en ese encajar hay algo del otro idioma que se pierde. Y un claro. poco tiene que ver con esta idea. Y uno lo piensa cuando uno dice lo del otro idioma, piensa incluso en idiomas más o menos similares o con estructuras gramaticales diferentes, pero si uno lo extiende hacia la universalidad de las lenguas, encuentra, qué sé yo, por ejemplo, si una lengua originaria quizás no tiene sustantivo, quizás no tiene, o es todo verbo, ¿no? Como cambian las estructuras y cambia las mentalidades también, porque estamos moldeados bajo una gramática. Si vos pensás en nuestra gramática occidental, es previamente la misma que de los tiempos de Aristóteles, cuando él hablaba de eh, ser en sí y ser en accidente, hablaba del sujeto y predicado. Y esa estructura lingüística que moldea todo existente y moldea Occidente, en otras regiones del mundo no aparece. Eso, Como, ahí me mataste. Yo estoy escuchando y estoy aprendiendo. De lo que uno, así muy por arriba, se da cuenta, inclusive hasta en tema de género, que hay idiomas que de repente tienen muy pocas palabras de masculino y femenino, como si fueran más inclusivos, por decirlo de alguna forma, que que tiene muchas palabras que es lo mismo decirlo en femenino que en masculino. claro, sí, Mm. sí, sí. Es cierto lo que planteás. Ahora, Eh, sí. disculpa, te voy a interrumpir por algo simple, ¿no? Vos empezás a contar lo que empezó a pensar Jacques Derrida se llama, ¿no es cierto? En la deconstrucción, y es algo que como va muy a como va muy a lo profundo, evidentemente es algo más complicado de lo que uno piensa, porque uno pensaba simplemente, bueno, de construir voy a desarmar esto, voy a criticarlo, lo desarmo, veo que hay adentro y pongo otra cosa, pongo lo que yo quiero, pero no es eso. Veo la deconstrucción. Exactamente No lo es que eso, Gigi, es otra cosa más compleja. es a ver, sí, es un proyecto, si querés, más profundo, porque Mm, ¿qué pasa? Por ahí a veces uno piensa que la deconstrucción tiene que ver con, por ahí, bueno, desarmo, ¿no? Desarmo un discurso, desarmo una estructura lingüística y encuentro algo que me oficia ahí como verdad. Y el proyecto de construcción de Derrida justamente va en búsqueda de la destrucción de los fundamentos, ¿no? De las verdades incuestionables, de todo atisbo de neutralidad o supuesta objetividad. ¿Qué pasa? Eh, por ejemplo, digo, vos mencionaste la cuestión de género, ¿no? Digo, la deconstrucción del género tiene que ver con, bueno, la cultura, ¿no? Estableció un estereotipo, una estructura de lo que significa ser varón, ¿no? Y una estructura, o algunas, de lo que significa ser mujer, ¿no? ujú. Eh, obviamente con toda su carga política, cultural, social, etcétera. Exacto. ¿Qué pasa? La deconstrucción, a ver, no significa, digamos, eh, bueno, desarmar todo eso y decir, bueno, pero todavía está el hombre acá o todavía está la mujer acá. No, justamente, en realidad el desarmar la estructura
tiene que ver con reconocer que nada es absolutamente hombre ni nada es absolutamente mujer. Es desarmar la dicotomía. Paradoja, porque después en la vida, obviamente, en la vida cotidiana, en nuestro sentido común, la dicotomía sigue funcionando y sigue operando. Pero en realidad es una dicotomía que no es, a ver, no es objetiva, no es real en el sentido de que es incuestionable. Digamos, el hombre no existe, la mujer no existe. Y nunca, a ver, y nunca van a existir. Siempre somos, de alguna manera, un poco hombres y un poco mujeres, y por tanto no somos ni hombres ni mujeres. Sí, la complejidad del pensamiento, bueno, digo, de la construcción, cuando uno lo profundiza, no es que busca, y esto es importante, no es que busca destruir las ideas, ¿no? No es que busca, bueno, listo, el hombre no existe, listo, la mujer no existe nada. No busca destruirlas. Lo que busca justamente es desmontarlas para descubrir que en el origen histórico de las palabras, se moldearon de esa manera, pero que se pueden, por supuesto, se desarman y se pueden reconvertir y se pueden modificar y en sí mismo no significan nada, digo, más que en su relación con otras palabras. Entonces las estructuras masculino, femenino, eh, se empiezan a correr, ¿no? Lo que queda es todo un intermedio con elementos, ¿no? Con elementos híbridos, ¿no? Se rompen las dicotomías. La deconstrucción apunta a romper las dicotomías. Lo que pasa es que las dicotomías las necesitamos para vivir, ¿no? Entonces queda como en ese lugar para mí súper complicado, ¿no? De casi de la aporía, ¿no? La construcción, perdón, y ahora te dejo. La cuestión de la identidad, por ejemplo, ¿no? No existe una identidad como algo cerrado. Eso lo habíamos hablado un poquito con el tema de Heráclito. No es que Claro. existe, bueno, Marcelo Kogan, Lucas Enns, ¿no? Es esta persona, tiene esta identidad y esto se mantiene en el tiempo. No, la identidad también es una ficción, es una narración, es una construcción. No soy uno solo, soy un montón, en realidad. Yo elegí narrarme desde acá, me puedo narrar desde otro lugar. Entonces, ¿qué pasa? La identidad en sí no existe. Lo que hay es un ejercicio permanente de eh, reidentificarse y de identificarse, perdón, de Yo, identificarse. yo te digo una cosa. La Y ahí María de verdad, todos, ¿eh? sos un maldito, porque yo voy a terminar este programa y lo primero que sé es que no sé quién soy. Lo primero que sé, primero sé que tengo dudas de saber quién soy. Segundo, puede que no sea hombre, porque Puede, puede que no puede que no sea sea. hombre. Es que, es que de alguna manera no somos, o sea, es decir, nuestra identidad se forja como estableciendo, ¿no? Estableciendo la identidad, pero considerándonos, digamos, como una entidad, pero en el fondo la identidad no es más que eso, ¿no? Que una especie de, si querés, de ficción o de provisionalidad. Pero Lo que que tengo pasa es que, que, aguantame que sí, tengo que aclarar una cosa a la gente. Mire, amigos, amigas, usted de repente pasó por acá y dice, a ver qué hay en la hora de Hurlingham. Entonces aparece un tipo que dice, el hombre no existe, la mujer no existe, Kogan puede que no sea hombre. Él está hablando sobre cuestiones de cómo está construido el idioma, por ejemplo, lo que estamos hablando. Y desde ahí, desde el idioma, es cómo nos educaron, el uso de las palabras y demás. Por eso, él no está borracho. No, no, él está hablando en serio. Es un profesor de filosofía. Se puso complicado el tema, pero está buenísimo porque es complicado. claro, fíjate cómo yo decía esto, ¿Está bien mi al principio, aclaración? ¿Está bien mi aclaración o fue al- absurda? no, está perfecto, al fin de cuentas vamos a terminar la charla y vos vas a ser Marcelo y yo voy a seguir siendo Lucas ¿Vos estás y seguro de eso? por ¿Estás ahora sí, seguro? pero a ver, Si no, yo tengo que fíjate hablar lo que con yo te mis hijos. decía. Tendría que hablar con mis hijos. Decir, ojo que papi puede que no sea papi.
Pero fíjate, digo, cómo yo te decía que se inicia como un análisis del texto, pero que en realidad va a una cuestión de, ontológica, ¿no? A la Claro, cuestión del ser, del ser y del no ser, ¿no? Y del lenguaje, justamente como marca del ser y de la nada. Pero ahí me pongo más abstracto, y se pone también más abstracto, pero yo creo que, a ver, que de alguna manera quede esta cuestión. Otra vez, lo que hace la deconstrucción justamente tiene que ver con buscar esos fundamentos de pensamiento, de cultura, de todas las disciplinas, y no transformarlos en esto que yo decía, el fármaco, ¿no? Lo indecidible. En el fondo, en la base de todo, no hay una verdad clara y distinta como le gustaría a Descartes, no hay una certeza, ¿no? Y que los fundamentos con lo que se ha establecido la historia de la filosofía, puede ser la idea platónica, la sustancia de Aristóteles, Dios para los medievales, la materia, ¿no? Para los empiristas, ¿no? O claro. incluso para el discurso científico, en realidad son todas formas eh, a ver, son todas formas construidas, ¿no? Que intentan justamente establecerse como fundamento, y en realidad en el fondo de todo, el fundamento no es más que una construcción del lenguaje. Y el lenguaje, lo que caracteriza al lenguaje justamente, diría, Derrida tomando a Saussure, no es el significado, o sea, no importa lo que significan las palabras, la referencia que tiene la realidad, sino que lo que define el lenguaje es su relación de palabras con palabras, ¿no? Es un sistema de diferencias. Y que en el fondo de esas diferencias no hay más que otras diferencias. Estamos acá mareándonos en un abismo de palabras, pero lo que hace la deconstrucción justamente es, bueno, se está revisando, ¿no? Está reanalizando el lenguaje, está revisitando, ¿no? Las tradiciones culturales para ver justamente, ¿no? Cuando se enfrenta a todas esas dicotomías construidas, bueno, ¿qué es lo que ha quedado afuera? Claro. Por ejemplo, digo, bueno, yo te decía esto del logocentrismo, bueno, si la razón se pone por el centro y lo que queda afuera es el cuerpo, la cuestión de la voz. Si la escritura es secundaria, lo que se privilegia es la voz. Y eso es toda también una operación política, ¿no? Si, por ejemplo, el ser humano se pone en el centro, digo, todo lo no humano se queda en el margen. ¿Y qué pasa con eso? ¿No? Si ¿entendés? Entonces, si la verdad se Totalmente. pone como fundamento, lo que queda fuera es la mentira. ¿Y qué pasa con eso? O Y sea, él bueno, ve claramente que esas pero, dicotomías sí. son una operación, digo, esas dicotomías que construyen el sentido común, y se construye a través del lenguaje, y se acepta ese lenguaje como algo que está instalado. En realidad, bueno, esto que decía, tiene un origen, tiene una historia, tiene una relación de fuerzas, tiene conflictos, tiene valores, ¿no? Y tiene política. Vos cuando estabas hablando de lo que yo pensaba, ¿no? Estabas hablando del humano en el centro de las cosas y que eso tiene consecuencias. Claro, tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias hasta ambientales en este momento, porque el ser humano se pone en el centro y dice yo soy lo único que importa acá en este planeta, y entonces se pone a hacer todo lo que necesita para desarrollar su sistema económico, que es el sistema capitalista. Pero además el sistema capitalista, extractivista y todo lo demás. Pero claro que tiene consecuencias. ¿Qué es lo que vos estás diciendo? ¿Cómo lo estás diciendo? ¿Y a quién pones en el centro? ¿No es cierto? Cuando vos decís tal cultura es eurocéntrica. ¿Y por qué? Y porque, qué sé yo, lo primero que hizo Bueno, fue pensar exacta, qué sé yo, en temas sobre inclusive COVID. En COVID nosotros en Argentina somos muy eurocéntricos porque tomamos las mismas épocas que Europa permanentemente mirando o estás mirando cosas que tienen que ver siempre con lo europeo. O sea, eso fue puesto en palabras, en costumbres, en enseñanzas. Y ni que hablar las cuestiones de género, ¿no? claro, bueno, mirá, hay otro ejemplo, ¿no? El eurocentrismo, esta cuestión de poner a Europa en el centro, ¿no? Claro. Ahora, fíjate cómo, ¿no? Y esto, bueno, me hago acá una extrapolación, de la cual me hago cargo, pero no lo hago cargo en realidad, pero que tiene que ver con
fíjate cómo nosotros, digo, como americanos o como argentinos, estamos como pensando permanentemente en qué significa ser americano o qué significa ser argentino, ¿no? Como suponiendo que hay ahí una esencia, ¿no? Un referente a la palabra argentino que está ahí y que nos está esperando y que la tenemos que encontrar, ¿no? Como para justificar que somos argentinos, ¿no? Este es más argentino que otro, ¿no? Ahí la presencia, la presencia del argentino modelo como para construir el sentido común de lo que significa ser argentino. Y la Incluso verdad te lo interrumpo que porque dijiste sí. algo que está muy bueno, que es el tema de ser americano. Es Mm, decir, la mayoría de nosotros, uruguayos, argentinos, chilenos y demás, no, no usamos decir soy americano, porque es como que Estados Unidos compró, el estadounidense compró eso, los americanos son ellos. totalmente, sí. El resto somos ¿cómo es que se llama? Como polizones. Es como si fuéramos Mm. polizones. En la nave americana nosotros somos los polizones que viven en el patio trasero de ese barco. Ellos son americanos, pero yo digo, ¿cómo nos cuesta decir que somos todos americanos en América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, ¿no? Claro, fíjate, bueno, la colonización del lenguaje y cómo el lenguaje construye, ¿no? La realidad. Incluso digo, hablando de esta cuestión de América y bueno, de Sudamérica, América del Norte, Centroamérica, digo, hasta los mapas de la geografía están hechos de una manera, esto que se sabe, digo, que América del Norte y Europa se destacan en tamaño por sobre el hemisferio sur. Y también digo, tiene que ver con esa construcción, pero a lo que iba es que esta cuestión de la búsqueda de la identidad, eh, en realidad, en el fondo es como, a ver, también es una aporía, ¿no? No lo vas a resolver nunca, No. pero no lo vas a resolver nunca porque no existe ni la identidad europea como algo, a ver, así, 100% puro y transparente, ni la identidad americana como algo 100% obvio, ni la identidad argentina, sino que la identidad tiene que ver con las diferencias que se establecen, ¿no? Entre las palabras, por decirlo así, argentino, americano, europeo, y los conflictos entre ellas, pero no vas a encontrar la esencia última como la respuesta a todos los dramas del argentino, del latinoamericano, sino que en realidad la palabra no es más que una manera de designar, si querés, un conflicto, una serie de valores, una disputa en el terreno político. Esto lo estoy Es, diciendo yo más ahí, como que estoy tergiversando un poco, ¿no? no, Pobre Derrida, pero pero no, pero es interesante el uso de la palabra, el análisis de la palabra, algo que yo he pensado ya desde muchos años, que siempre digo, dentro de los genes nuestros y de la información genética, debe haber un lugar específico donde está la cuestión cultural, que debe estar metido en todo esto, donde está la programación básica nuestra porque cualquiera de nosotros puede aprender cualquier idioma. Si hubiéramos nacido en China, en este momento estaríamos hablando mandarín o cualquier cosa, o vietnamita o australiano, lo que fuera. Debe haber una parte en nuestra esencia que está dedicada a la cuestión cultural y a la cuestión de entender cómo somos, cómo es el ser humano en cosas sí, de básicas de la hecho, comunicación, en lo que yerra, por ejemplo, ahora el tema del coronavirus, la relajación, la gente sabe que es peligrosa, o sea, el saber se supone que tiene información con palabras y tipiado donde le dicen esto es complejo. Evidentemente, en esta complejidad de la comunicación y de las palabras, los jóvenes recibieron la información de una forma, ¿no? Los más adolescentes en todo el mundo y los más grandes como yo la recibieron de otra. Inclusive te adelanto algo, ayer leí en un diario uruguayo que se juntó, que han hecho un grupo de estudio en Uruguay, que hay psicólogos, educadores y demás, porque quieren entender qué le pasa al uruguayo, por qué no reacciona positivamente ante la amenaza del coronavirus, pues dice que quieren entenderlo y se han puesto a estudiar, así que van a tener que deconstruir, van a tener que analizar un montón de cosas para entender el comportamiento que está relacionado con las palabras que pensamos y que decimos, ¿no? sí, 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 obviamente, totalmente. Este de Derrida es un desgraciado. Miren el lío que nos metió todos, por favor. Claro, vos decías algo de las estructuras universales del lenguaje. Bueno, Chomsky
plantea esa cuestión. De hecho, bueno, discuten bastante, por lo menos en un momento de su obra. Él plantea que hay ciertos, no me acuerdo el término que utiliza, pero que hay ciertas estructuras conceptuales, obviamente, y que propias, digamos, de la sé si genética humana, que permita justamente el aprendizaje del lenguaje. O sea, Pero no estoy tan digamos, pifiado, no estoy tan no, 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 alejado. no, 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 claro, o sea, claramente hay una base biológica, pero eh, a ver, eso no, obviamente cuando Derrida habla de la cuestión del lenguaje, obviamente él ya plantea de antemano que la cuestión biológica ya está atravesada por el lenguaje. Es decir, uno cuando va a analizar la biología, está analizando un discurso de la biología y una manera de interpretar al ser humano. Entonces ya está mediado por el lenguaje. Ese es como es paradójico, pero bueno, analizamos el lenguaje desde el lenguaje. Entonces estamos como encerrados en esa aporía. Voy a algo que iba antes con esto de la deconstrucción, que justamente la deconstrucción, y por ahí digo, también es como una manera podemos como dar una especie de cierre al tema, por lo menos a esta parte tan teórica un poquito. Está bien. La deconstrucción no se plantea como la búsqueda y el alcanzar una verdad, sino que se plantea como justamente el desarmar, el deconstruir, el desmontar las verdades establecidas para ver aquello que estaba invisibilizado, ¿no? Para ver lo que estaba de forma subterránea, para ver lo que los discursos de poder han de alguna manera reprimido, por usar término psicoanalítico, o quitado del centro. Pero digamos, la deconstrucción no es una tarea que tenga un final, sino que al revés, ¿no? Creo que la plantea como la búsqueda del imposible, la deconstrucción. Es decir, es una tarea infinita. Uno permanentemente va a deconstruirse. Justamente porque, a ver, siempre que uno cree que llegue como al fondo de la deconstrucción, en realidad se encuentra con otra palabra que conecta con otra palabra, ¿no? Es como buscar la esencia del lenguaje. No hay un punto cero. Uno permanentemente está en un ejercicio de construcción y no se va a salir de ese ejercicio de construcción. Es como Me si uno, parece. imaginariamente se me ocurrió pensar primero el río que cambia permanentemente. Yo digo, el río y nosotros nadando en contra del río. Entonces lo que vamos recibiendo son cosas totalmente diferentes y que pueden ser otra cosa permanentemente mientras nosotros vamos caminando hacia arriba por el río. Me fui medio para cualquier lado. No, está bien, me gusta me gusta la analogía. Esto que Claro, nosotros la otra vez hablamos del río, que es un movimiento permanente, ¿no? exacto. Y que justamente, bueno, a ver, el lenguaje es un movimiento permanente, como el río, ¿no? No tiene un momento cero de detención, sino que continuamente está deviniendo, se está transformando, está mutando en otra cosa. Bueno, la deconstrucción es entender que todo eso está en ese movimiento, en esa mutación. Entonces las verdades establecidas, bueno, son verdades siempre provisorias. Las verdades que uno puede establecer también, ¿no? No significa que justamente se cierre la cuestión. Por el contrario, uno está como en ese ejercicio, o uno debiera estar, ¿no? En ese ejercicio permanente de construcción. Lo que pasa es que uno no puede estar, a ver, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Te vuelve loco. deconstruyéndose, claro, justamente, porque, a ver, digo, se da esta paradoja, digo, en la vida cotidiana nos manejamos con un sentido común instalado, y nos movemos con rutinas, con estructuras, con un lenguaje, con una gramática, con reglas ya establecidas, ¿no? Y bueno, si querés, son pocos esos momentos donde uno realmente puede tomar conciencia de esa estructura y empezar a desarmarla. Que obviamente cuando uno lo hace, bueno, empieza a profundizar y empieza a complejizar la mirada. Pero no es que, o sea, si imagínate qué pasaría, ¿no? Si yo te planteaba esto de la cuestión de la identidad, ¿no? Y esta crítica que existe una identidad absoluta que se mantenga en el tiempo. Ahora, si yo, cada minuto que pasa, no creo que tengo una misma identidad, digo, no podría vivir y no podría funcionar en el mundo. Entonces, la deconstrucción, digamos, el proyecto tiene como toda esa serie de paradojas
en el fondo, que obviamente hace que esta cuestión de que te decía que fue muy criticado o acusado de irracionalista, porque de alguna manera como que rompe con, a ver, con las ideas tradicionales que de alguna manera sostienen eh, el pensamiento occidental. Pero de alguna manera la deconstrucción es este ejercicio permanente, en lo cual ninguna identidad es identidad para siempre, ninguna identidad es absoluta, ¿no? Como decía Nietzsche, esto de que no hay hechos sino interpretaciones, todo es interpretación de otra interpretación. Entonces vivimos en un cúmulo constante de interpretaciones y mi interpretación o Se la interpretación observa. de un colectivo Sí. choca con la interpretación de otro colectivo, ¿no? Y la disputa va más allá de la cuestión de la verdad, sino de la cuestión del poder y del convencimiento y del establecerse con mayor fuerza que la opinión contraria. Ujú. Está bueno, Bueno, está todas bueno. esas complejidades, sí. Yo digo, queridos y queridas, que siempre tienen la generosidad de mirarnos, ¿les quedó algo claro? Si no les quedó nada claro, yo voy a estar muy contento. ¿Por qué dirá usted? ¿Porque Kogan es un maldito? No, porque lo que a nosotros nos interesa es que usted revuelva el cerebro, se movilice, piense, se enoje, porque no lo entiende. Y si no lo entiende, va a tener una parte de su cerebro que va a decir traca, 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 tengo que buscar entender. Y se va a movilizar para eso. Así que yo espero que no esté tranquilo y tranquila. Espero que esté enojado, que de repente se haya hasta aburrido, haya dicho, pero ¿qué están diciendo? Todo eso a mí me encanta. ¿Y usted, Lucas, qué opina de esto que estoy diciendo yo como cierre? Sí, me encanta. Es más, preferiría que se enojen o se inquieten o que a que se aburran, porque Ah, generalmente el aburrimiento por ahí a veces genera menos impacto. En cambio, si uno se enoja y se discute y dice, ah, pero lo que dice este pibe, o bueno, este pibe, ¿no? claro. A Lo, vos, lo- el lo que pibe sos dice, vos, no yo. claro, lo que dice Derrida, ¿no? Yo intento, soy como el fármaco, que intento acá Claro, el fármaco. comunicar algo de lo que supongo que en realidad quiso comunicar en Derrida, que supongo que lo pensaba, ¿no? Como bueno, y en realidad yo lo que estoy haciendo es como que lo mutilé y lo transformé en otro paquete, mediado por otros autores que leí, por otras ideas que me pasaron, y Derrida quedó transformado en, no sé, le quedó la D nada más, pero que ya ahora esto es otra cosa, esto que dije yo es otra cosa, que Claro. supuestamente se asemeja un poquito a Derrida, pero nada que, o sea, pero al mismo tiempo nada que ver. Entonces, está bueno ese juego, pero lo que importa es esto, es como, bueno, movilizar, pensar, ¿no? Plantearse esto de la deconstrucción, justamente como para también sacarlo un poquito de ese uso cotidiano, ¿no? Que, que a veces por ahí está tan simplificado que pierde como su radicalidad, su originalidad, ¿no? Y que realmente es un pensamiento de mucha fuerza, que de alguna manera apunta, ¿no? A esto, lo decía yo, como al abismo, ¿no? Al fondo originario, ¿no? Que no existe como tal, ¿no? Porque es como una empresa constante de desencajamiento, ¿no? De desabismarse, ¿no? Frente al abismo que todavía está ahí, y que al no existir este referente, este fundamento que nos permite decir, bueno, la verdad está acá, lo que obliga es como a reinventarse todo el tiempo. Y obviamente obliga a repensar, ¿no? Toda esa formación que nos metieron en la cabeza y con las que nos han criado, y pensar que en realidad todo eso podría ser de otra manera, que es básicamente el ejercicio de la filosofía. En ese sentido, la deconstrucción tiene como esa impronta propia de lo que suponemos que es la filosofía, ¿no? Ujú. Esa búsqueda, aspiración constante de la sabiduría que nunca se alcanza, ¿no? Esa búsqueda imposible que es lo que plantea un poco la deconstrucción. Yo me voy esperanzado en que en realidad todo pueda ser de otra forma. Eso es lo que más me gustaría a mí. Lucas, como siempre, un gusto. Nos vemos, gente. Hasta luego.